le quiero dar la bienvenida a 2 invitados especiales, comenzando con la honorable senadora Joan Rodríguez Bebe. Saludos, senadora. Saludos, gracias por la invitación. Tengo que decir, para que Gustavo no se enchisme, que ya Gustavo me había invitado antes y no habíamos podido lograr ese encuentro. Así que a Gustavo un saludo especial, ¿no? Y que sepa que estoy en buenas manos, así que... No, y gracias. Y además gracias. que volveré, espero. Sí. Eso es lo importante. Sí. Gracias. Y te encuentras aquí con el licenciado, ¿verdad? Sí, Juan Manuel Frontera. Juan Manuel Frontera, saludos. Pueden decir licenciado. Juanma. Qué bueno, ya estamos aquí en confianza. Juanma, saludos, gracias por estar aquí en el programa con nosotros. Juan Manuel Frontera es parte de mi equipo de trabajo y además también es vicepresidente de Proyecto Dignidad. Aquí estamos. Perfecto, gracias por la invitación. Fue corto plazo que esto se llevó a cabo, pero estábamos viendo las noticias del día de hoy, estábamos hablando Alan y yo de la situación energética por el costo del petróleo, etcétera, y dijimos como que mira, tenemos que traer a alguien que esté atacando estos temas, y no solamente los temas de energéticos, pero también los temas económicos. Por eso fue que dijimos vamos a traer a Joan. Y yo creo que es importante porque muy pocas veces en medios nacionales como este se le da el espacio a partidos emergentes a hablar de temas económicos. Y vemos que un partido está amarrado a un tema y el otro, pero aquí la senadora viene a hablar solo de economía. Entonces creo que algo bueno para que Puerto Rico la escuche y aprenda de las posturas de tanto ella como Proyecto Dignidad en cuestiones de los temas, y luego vamos a entrar a los temas que son los más pertinentes del día de hoy. Excelente, ustedes me dicen, porque si me cedan la palabra, no los dejo hablar. No, ya. Si quieres darnos un preámbulo tanto tuyo como de Proyecto Dignidad en cuestión de temas económicos y empresarismo. Sí, pues mire, Proyecto Dignidad es un partido, y obviamente en mi caso personal como senadora y portavoz de Proyecto Dignidad en la legislatura, somos un partido que nosotros creemos en el éxito. Esto es una forma sencilla, yo creo que tal vez de ponerlo, para que nos podamos entender todos. Creemos en el éxito de los individuos y creemos en el éxito del país. Ahora bien, para que el país sea exitoso, necesitamos primero individuos exitosos. Para que el gobierno pueda ofrecer los mejores servicios públicos, tenemos que tener un gobierno con dinero y recursos. Y ese dinero y esos recursos no caen ni del cielo, ni de una mata de plátano, como hemos dicho antes, ¿no? Sino que vienen del esfuerzo de la gente que trabaja y paga contribuciones. Claro, siempre va a estar aquel que crea que solamente el gobierno debe subsistir de ayudas y limosnas de un tercero, quien sea, ¿no? Y que por lo tanto deberíamos vivir en un estado de dependencia absoluta. Eso es una visión de gobierno. Esa no es la nuestra. Y hay políticos que se postulan con esa visión. Yo he escuchado políticos que dicen que la economía de Puerto Rico es una economía de extracción de fondos federales. No lo dicen públicamente, pero eso es lo que se habla. Claro, y eso es lo que promueven. Y eso es lo que promueven en sus discursos políticos. Nosotros realmente nos distanciamos abismalmente de ese discurso porque nosotros creemos en la capacidad de los puertorriqueños. Nosotros creemos en la capacidad de nosotros mismos para emprender y por lo tanto para ser autosuficientes. Y esa es la ruta que nos trazamos como partido y esa es la manera en la que impulsamos política pública y ya entraremos, ¿verdad?, de forma puntual a discutir iniciativas específicas que hemos presentado, pero además también, si nos da el tiempo, podemos hablar sobre qué posturas nosotros hemos asumido desde la legislatura para detener o levantar la voz en contra de proyectos de ley que interfieren precisamente con esa capacidad creativa del individuo en lo que nosotros creemos y fomentamos que debe ser un libre mercado. Un libre mercado donde los ciudadanos tengan la capacidad de emprender con libertad y creatividad. Un gobierno pequeño que intervenga lo menos posible en esa gestión privada. Un gobierno lo menos burocrático posible. Así que nosotros en ocasiones me preguntan, bueno, Joan, ¿y qué ustedes han legislado
para impulsar el emprendimiento, el empresarismo, y a veces uno tiene que contestar, bueno, es que lo mejor en este momento a veces es no legislar. A veces el país lo que necesita es ir eliminando legislación, porque estamos sobreregulados en muchas instancias. Y de hecho, una de nuestras iniciativas a nivel legislativo fue crear un acuerdo colaborativo entre el Ejecutivo a través del DEC, el sector privado a través de la Cámara de Comercio y la oficina del presidente del Senado y mi oficina para hacer toda una evaluación de medidas, o sea, de proyectos de ley que ya estén obsoletos, debo decir, de ley que estén obsoletas, de reglamentos que sean realmente un obstáculo en ese camino de hacer negocios en el país y que obstaculicen o entorpezcan el clima de hacer negocios en Puerto Rico. Y estamos haciendo ahora mismo ese ejercicio y haciendo esa mirada. Claro, estamos también buscando, ¿no?, el apoyo de otros sectores industriales para que se unan a este esfuerzo inicial de manera tal que podamos lograr realmente atajar la burocracia que sabemos científicamente estudiado que es uno de los obstáculos principales a la hora de emprender un negocio en Puerto Rico y por lo tanto un obstáculo para ese libre mercado en el que creemos. Yo tengo una pregunta. Sí. Si quieres, rápido, porque aquí hablamos también, y Gustavo también tiene una postura de un gobierno más pequeño, limitado, yo también comparto esa postura. Si puedes abundar un poco más en lo que, cuando tú dices un gobierno pequeño, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, nosotros sí mencionamos que hay unas necesidades que se tienen que atender, seguridad, educación, salud, etcétera. ¿Qué es tu visión de un gobierno pequeño? Sí, lo has comenzado a decir, ¿no? Ciertamente el gobierno debe intervenir cuando sea necesario para salvaguardar unas garantías mínimas de derechos humanos fundamentales. Así que ese Estado debe permanecer con esa mirada. Pero debe ser una mirada subsidiaria, ¿no? Un ejercicio realmente de cómo yo intervengo para tener estas garantías mínimas para el ser humano. En todo lo demás, el gobierno sobra. En todo lo demás, debe haber espacio, debe haber libertad para que los ciudadanos puedan emprender con facilidad, con agilidad y con el menor número de obstáculos posible. Creo que Juan María decía. Sí, en ese sentido también, en ese aspecto de la subsidiariedad, nosotros entendemos que el Estado sí, en momentos dados y en circunstancias dadas, debe intervenir para salvaguardar esos derechos individuales o esos derechos humanos fundamentales. Hay etapas en donde la gente necesita ayuda, en donde hay que sostener, hay momentos dados en donde eso se da. El asunto es la permanencia del Estado en esas circunstancias. Y eso es una preocupación, ¿verdad? Porque confundimos una cosa con otra. El Estado en momentos dados, por circunstancias dadas, por ejemplo, Puerto Rico es un país envejeciente. El asunto demográfico es un asunto que a nosotros nos preocupa profundamente y es un asunto que hemos atendido de diferentes maneras y que lo discutimos constantemente. Tenemos una población envejeciente y una población envejeciente que está sola. Hay momentos, en esas circunstancias, dentro de esos parámetros, el Estado tiene una responsabilidad con esa población porque no la puede dejar. Es un asunto de indigencia o de que también el asunto de la mala función del Estado por la quiebra del gobierno y por la falta de unas pensiones, ¿verdad?, que hayan podido sostener a esa gente en esta etapa. Hoy Puerto Rico vamos a enfrentar la pobreza de un sector envejeciente. Pues el Estado ahí, de alguna manera, como sociedad, tiene que buscar la manera de sostener eso en unión con el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro. Pero no es una permanencia del Estado en ese aspecto. Y yo creo que muchas veces confundimos el concepto de ayuda. Quizás el Estado donde debe ayudar es cómo reentrenamos a las personas en Puerto Rico a levantar pequeños negocios o autoempleo que atiendan a esa población porque no está la oportunidad de negocio. Claro, no necesariamente la dependencia, sino como yo empodero a los seres humanos a emprender. Claro, Alan, y ahí está la diferencia entre el Estado benefactor, ¿verdad? Y ese Estado subsidiario del que hablaba Juanma. Entonces, ¿cómo yo le doy las herramientas para que salgan precisamente de ese ciclo de la pobreza y no como yo, como Estado,
hago que se permanezca en ese ciclo de la pobreza. Son dos visiones muy, muy, muy diferentes y yo creo que ha quedado claro dónde nosotros estamos ubicados. No, y estoy de acuerdo porque creo que también eso viene de una manera de ver el país y cuál es la ruta que nosotros vamos a seguir. Ayer Alan y yo estábamos hablando de que aquí se sentaron a las personas y la manera en que se iba a educar a la población iba a ser una educación de crear personas empleadas. Vamos ¿verdad? Pues en ese momento estaba la 936, este va a ser el sistema educativo. Y lo entiendo porque esa era la idea de país que íbamos a tener, pues tú educas a tu población acorde. Pero eso ha cambiado y la educación no se ha mantenido a la par con eso y hemos visto una nueva cepa de emprendedores y todo eso, pero aún así siento que la estructura gubernamental tampoco se ha sentado a dirigir el país en los próximos 50 años. Mire, Chantal, y yo creo que debo dar un ejemplo para que el que nos esté escuchando entienda todavía con mayor claridad esa diferencia entre ese estado benefactor que lo que hace es que tú permanezcas en el estado de dependencia y ese estado subsidiario que lo que quiere es ayudarte para que salgas de la dependencia. En el caso de ese estado benefactor, lo que va a hacer, por ejemplo, una persona que necesita comer, todos necesitamos comer, y no tiene recursos para buscar alimentos. ¿Qué hace ese estado paternalista, benefactor, que no quiere que tú salgas de la dependencia? Simplemente te da dinero para que hagas una compra. Y usted fue, hizo la compra, pero al día siguiente, a los 3 días, a la semana, se le acabó la comida. Y después, ¿qué hace? Esa es la pregunta. Ahora, ¿cuál es la visión de ese estado de ayuda subsidiaria? Dice, espérate, yo te voy a comprar, yo te voy a regalar los instrumentos para que usted aprenda a sembrar, ¿verdad? Y yo te voy a enseñar y te voy a entrenar para que usted sepa cómo cultivar. Esto, claro, estoy dando un ejemplo a nivel teórico simplemente para ilustrar esto. Y decir, mira, y usted va a tener este espacio de tierra y que usted pueda hacer esto, esto y esto. ¿Qué es lo que busca entonces ese estado subsidiario? Que usted tenga usted mismo la preparación, las herramientas, usted esté adiestrado para que usted mismo pueda ser hacedor, para que usted mismo pueda echar para adelante y levantarse sobre sus propios pies. ¿Por qué? Porque lo que queremos también es fomentar e impulsar el valor del trabajo, porque el trabajo dignifica a la persona humana. Y eso lo repito, el trabajo dignifica a la persona humana. Esa es nuestra visión central sobre cómo nosotros queremos levantar a Puerto Rico y podemos hablar sobre proyectos puntuales para que la gente no piense, ¿no?, que esto es simplemente poesía y que de la boca para afuera es un mami. Pero yo creo que eso es bien importante y muy poca gente entiende como un estado que la economía está subsidiada, no tan solo porque te doy dinero para que vayas a hacer tu compra, pero un % grande de los supermercados en Puerto Rico dependen de que el Estado siga alimentando eso. Entonces, nuestra economía y los números que nos presenta es ficticio porque todo depende de dádivas. No, y hablamos de crecimiento económico porque llegan más fondos federales y tú bien lo has dicho, que también entonces el sector privado se vuelve adicto a esa llegada de fondos federales, cuando yo también he tratado de explicar de que un crecimiento económico es una cosa, desarrollo económico es otra, y yo pienso que la postura que tú has tomado económica es la correcta para el desarrollo económico. Y ciertamente, o sea, no es algo que podemos decir que Puerto Rico va a salir de esa dependencia de un día para otro, porque es una dependencia profunda de muchos años, con una estructura gubernamental atada completamente a ese aspecto, pero tenemos que de alguna manera empezar a romper y a empezar a pensar de una manera distinta y poder lograr que la gente vea en carne y hueso cómo se ve ese proceso, porque si no, nunca lo vamos a lograr. Sí. Y la gente dice por ahí, estamos destinados a depender de los fondos federales por siempre y para siempre, y yo creo que esa actitud derrotista, y no tiene nada que ver con el estatus, porque la gente también mezcla esto con el estatus en el sentido de que si yo digo que somos dependientes de los fondos federales es porque no me gustan. No, yo creo, o sea, en ese sentido, yo lo que no quiero es sea Estado o seamos independientes, que no seamos una sociedad dependiente totalmente de otra. Y yo creo que los estadistas que son estadistas reales y verdaderos no quieren la dependencia. Quisieran ser un Estado exitoso. Claro. Y los independentistas que son independentistas verdaderos quieren una república y un país que se sostenga. Déjame decir la palabra exitosa. Exactamente. Así es que en ese sentido, esa es la visión y hacia eso es que vamos dirigidos. Me encanta, en verdad estoy de acuerdo con muchas de las posturas que acaban de mencionar económicas.
Yo creo que para eso mismo hemos puesto esta plataforma a disposición de personas como ustedes para que puedan venir a poder también enseñar otros puntos de vista que son coherentes. Yo creo que con la mayor, o sea, la postura que ustedes están poniendo, yo creo que son lo que la mayor parte de los puertorriqueños piensan y lo que quieren. Mencionaste a lo mejor algunos puntos o proyectos puntuales que han presentado para que sean como ejemplo de lo que estás mencionando. No sé si quiera a lo mejor entrar a los que habíamos hablado Sí, de claro, reforma vamos. energética. Claro que sí. Pues- Eso es un tema fundamental, así que Pues parte de la invitación y por qué fue así en medio a última hora es porque como vimos las noticias de que la OPEP iba a cortar la producción de petróleo, vemos que el precio de petróleo es algo que nosotros no controlamos, es algo que Puerto Rico no solamente no controla, es que ni siquiera participa de poder a lo mejor controlarlo. Y vemos cómo eso percola en la economía de Puerto Rico. Vemos la inflación para el mes de agosto, que fue 6.5%. La inflación es simplemente el aumento en precios. Y en general, en promedio para todos, fue 6.5%, pero cuando entramos en detalles, vemos algunos sectores, alimentos, que es algo que a mí también me preocupa mucho, y Gustavo y yo, levantado bandera en este programa en varias ocasiones, de que la seguridad alimentaria en Puerto Rico es sumamente importante. Las revoluciones no se dan porque, es que el COVID es esto, porque los incentivos de... No. La comida. Y ver un aumento de 10% en alimentos de comida es preocupante. Y yo creo, y en aumento en el costo energético de casi 30%. Y eso también percola en las empresas, que a un punto que Alan había mencionado, el costo que eso le conlleva a las empresas, que afecta también el empleo. Bueno, y sabemos todo el ciclo. Así que la invité porque uno de los puntos que vi que para mí me llamó mucho la atención fue el proyecto de Senado que presentó, que entiendo que ya pasó, que era una creación de fondo de estabilización del costo de energía eléctrica, y otro era toda la narrativa que ha llevado de más allá de lo que podemos hacer puntualmente como el fondo de estabilización, pero es la trayectoria que vamos a tener en Puerto Rico para nuestra idea de energía en los próximos 20, 30, 40 años. ¿Cuál va a ser ese plan? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que se ha presentado? Pues mira, Chantal y Alan, definitivamente cuando hablamos de desarrollo económico tenemos que hablar del sistema eléctrico de Puerto Rico. O sea, no son temas que se puedan divorciar. Hay que hablar, si queremos hablar de desarrollo económico, tenemos ineludiblemente que hablar de la ruta que vamos a trazar y que vamos a seguir en torno a la transformación del sistema eléctrico en Puerto Rico. ¿Por qué? Por algo bien sencillo. Del sistema eléctrico del país depende básicamente todo. Depende el sistema de educación, depende el sistema de hospitales, todo el sistema de salud, depende la seguridad pública, que las carreteras estén iluminadas, que haya seguridad, ¿verdad?, donde tiene que haberlo, que su casa funcione en lo más básico. O sea, la calidad de vida de los puertorriqueños, punto, depende de que tengamos un buen sistema de energía eléctrica. Así que, conscientes de esta realidad, hemos emprendido un trabajo, digamos, puntual, enfocado y claro de hacia dónde queremos dirigir la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico. El proyecto del Senado del que comentaste, Chantal, que es el 728, es un proyecto que se aprobó ya en ambos cuerpos legislativos y ahora mismo, mientras nosotros estamos aquí sentados hablando, ese proyecto está en el escritorio del gobernador. ¿Okay? Está esperando por su firma, porque ya fue aprobado por ambos cuerpos. Este proyecto tiene como propósito dos asuntos. Primero, detener el alza en el precio del combustible, para que no, el alza en la factura de la luz. Porque, como tú señalabas, no depende de los puertorriqueños el precio que se fije en el mercado de compra de energía y combustible. No depende de nosotros. Así que cuando vienen esas alzas en la factura de la luz, hay un argumento cierto y es que, pero espérate, que eso no es nuestra culpa. Ese es el mercado. Y en eso tienen razón. La pregunta es, bueno, ¿y qué vamos a hacer nosotros para atender esta realidad? Porque eso estamos enteramente a la merced del mercado. ¿Cómo nosotros podemos detener esa alza para que los consumidores, y aquí estamos hablando de individuos, familias y comerciantes, que sencillamente no pueden seguir pagando un aumento adicional en la luz porque van a tener que cerrar? Y eso tiene un efecto, ¿verdad?, en escalada, con todo lo que implica tener que cerrar un negocio, despedir empleados, más gente sin salario, etc.
Y el otro propósito que tiene este proyecto, además de detener el aumento en la factura de la luz, es que hayan unos recursos para poder comprar por adelantado combustible y energía cuando los precios en el mercado bajen, para poder almacenar. Es el famoso hedging. Hedging, exactamente. Así que, ¿qué es lo que estamos haciendo? Creando un fondo de estabilización del costo de energía eléctrica que se nutriría de fondos locales, fondos federales, de los billones de dólares que llegan a Puerto Rico para un sinnúmero de razones que por alguna razón desaparecen o no se usan, pues para que el gobierno de Puerto Rico pueda identificar esos recursos y destine partidas de esos chavos a ese fondo. Ese fondo va a tener un propósito específico, que es lo que ya les señalé. Uno, que cuando el precio de combustible suba en el mercado, ahí haya chavos en ese fondo para que el gobierno lo utilice y no le traspasen al consumidor el alza en su factura de la luz.